Shalom Alejem, hoy es el día 32 del Omer, cumpliendo el mandamiento del Eterno. Debemos usar estas 7 virtudes que hemos ido trabajando a lo largo de estas semanas: Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malkut. Las debemos despertar, las debemos ejercitar, por eso se aplican 2 por día. ¿Sí? Estamos caminando en la quinta semana, vamos a la tabla, quinta semana de Hod. ¿Sí? Es decir, gloria, honor, humildad, empatía. Vamos a agregarle lo que es Netzach, que es el día cuarto. Debemos agregar obras para la eternidad. Es una exhortación. La Netzach, esa eternidad debemos de cuidarla. Es una exhortación la que quiero preguntarles hoy. ¿Tú qué buscas? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Qué te gustaría que buscaran tus hijos? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? ¿Bueno o malo? Esto es lo eterno. Vamos a recibir lo que hacemos, no lo que decimos que somos. No, lo que hacemos. Muchos pensamos que estamos haciendo bien, que estamos haciendo lo bueno. Así también el secuestrador piensa que está haciendo lo bueno para su familia porque procura un bien a su familia. No importándole, le cueste lo que le cueste a esta persona, no importando si mata o le sigue privando la libertad a las personas por mucho tiempo, no se tientan el corazón porque dicen que lo hacen por su familia. ¿Sí? El secuestrador piensa que está haciendo algo bien porque lo hace para alguien más, para su familia. Así el ladrón sale a trabajar, quitándole la vida quizás a su prójimo, quitándole al que verdaderamente está trabajando, esforzándose por tener algo, y él va y se lo quita, ¿sí? A la fuerza, y quizás le quitó también la vida, para darle lo necesario a su familia, y él piensa que está haciendo algo bien. De hecho, en las religiones les enseñan a persinarse, a encomendarse, y lo hacen. Las madres los bendicen según a su salida, aunque saben que van a robar. Las esposas los bendicen, que ojalá no los agarren. Se dan cuenta, ellos piensan que están haciendo bien. Mezclan las cosas. Pero eso solo es un reflejo de la ignorancia ante la ley de Dios. Cada uno, como el secuestrador y el asesino y el ladrón, están violando los mandamientos del Eterno. ¿Sí? Por lo tanto, no pueden ser buenos. Todo aquel que desconoce a Dios es porque no guarda los mandamientos. Es más, no conoce sus mandamientos, ni siquiera los 10 mandamientos. Es más, dicen que fueron resumidos en dos. Eso es una mentira. ¿Sí? Es una mentira de las religiones, porque esos 2 mandamientos de amar al Eterno es el Shema Israel. ¿Sí? El Shema, este es el tercer mandamiento dentro de los 613, así como el 206, si no me equivoco, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Son mandamientos que están dentro de los 613, no se los sacó de la manga Yeshua, y un resumen no quiere decir que estás quitando los mandamientos. O sea, ¿sale? O sea, le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos. Ah, amar al Eterno, tu Elohim, por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, las repetirás a tus hijos andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Eso es ese Shema, escucha hoy Israel. Él dijo que ese es el mayor. No dijo que fuera el uno y que ya no hay otro más. Dijo, el segundo es similar a este más importante, amar a tu prójimo. Pero no está quitando la ley. ¿Sí? Si no conocemos la ley, no podemos ser buenos porque no conocemos lo bueno, porque el amor de Dios son los mandamientos. Mire, fíjense bien en primera de Juan 5:3, antes de entrar a la cita de apoyo, nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No podemos seguir sin conocer esos mandamientos, porque entonces no conocemos a Dios, y no solo no conocerlo, ¿sí? El detalle es tan triste porque el no hacerlos, ¿sí? El no hacerlos está grave, porque ciertamente no conocemos a Dios, porque ese es el amor, ese es el amor de Dios, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, ¿sale? Hoy la cita de apoyo: para poder llegar al reino de Dios, para poder entrar al reino, es necesario cumplir los mandamientos. Y esa es la parte de la eternidad de Netzach. Y ya nos está diciendo en la cita que no son gravosos. ¿Sí? Eso nos va a dar esta semana de Jod, ¿sí? Nos va a dar humildad y honor y la entrada al reino de los cielos. O quedaremos fuera,
Si no cumplimos los mandamientos vamos a quedar fuera y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Vamos a la cita de apoyo, Romanos capítulo 2, versículo 10 al 13, y nos dice de la siguiente manera, empezando, dice, pero gloria y honor, ahí está el honor, ahí está el jod de la semana, y paz y todo el que hace lo bueno, pero en base a las escrituras, no en base a lo que tú crees que es bueno. Y dice al judío primeramente, también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin ley también van a perecer, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos van a ser justificados. ¿Los que qué? Que cumplen la ley. Hacer lo bueno según los mandamientos nos da honor, nos da el jod. Primero al judío y luego al griego. Así es. Está hablando que el griego es el esparcido, porque recordemos que la tribu de Judá son los judíos. En este caso el griego representa a los esparcidos, a las 10 tribus esparcidas en el mundo. Pero si haces lo bueno, quiere decir que eres un hijo de Israel. Pero si no haces lo bueno, entonces no lo eres. De eso se trata el Evangelio, la búsqueda de los que se habían perdido. ¿Sí? Y cuando dice que no hace acepción de personas, refiere a que si el esparcido regresa, ¿sí? Lo recibirá, no lo va a desechar. Ahí está lo del hijo pródigo. Por medio de Yeshua puedes regresar a casa, siendo lavado en el sacrificio de Yeshua. Ahí viene una explicación bien importante. Ahorita les voy a dar la explicación. Puedes regresar, ¿sí? Por medio de Yeshua. Pablo les decía que el aceptar a Yeshua, ese es el significado. Como ese sacrificio, ¿sí? Que te limpia de pecado. Ojo, tengan en cuenta, les voy a dar la clave de la importancia del sacrificio de Yeshua, como lo explicaba Pablo. Porque Pablo le faltaban unas palabritas bien importantes. Él siempre decía, la ley no te justifica. ¿No es cierto? Todo eso, le faltan solo unas palabras. Debió decir así, la ley no justifica de pecados de muerte. Como son, pues no guardar el sabbat, no guardar las fiestas. Esos son los pecados de muerte, de separación. No existe ninguna instrucción en la ley dada a Moisés, ¿sí? Que diga, sacrificando a tal animalito, se te va a perdonar ese pecado de muerte. Perdón, no existe. A eso se refiere Pablo cuando nos dice que no te puedes justificar por medio de la ley. ¿Sí? Eso preferentemente se lo dice a los Gálatas. Por eso vino Yeshua y él sí te limpia de pecados de muerte, porque en su bautizo, en el bautizo que refiere a la muerte y la resurrección, te lava de las infracciones ante la ley de su Padre. Ese sacrificio es el más importante, ¿sí? Y quedas como una nueva persona. Y eso es literal, porque ya mueres y la muerte es la paga del pecado. Ahora eres libre, pero no para seguir pecando, porque entonces estarías quitando la única oportunidad que tienes, ¿sí? Si la ley no te justificara, ¿sí? No diría lo siguiente Pablo. Entonces, pero la ley, no te puede justificar de pecados de muerte. Es decir, si guardas los mandamientos eres justificado. Pero si pecas con pecados de muerte, ahí está el problema. Si ya fuiste bautizado, entonces ya no hay más sacrificio por el pecado. Para perdón de pecados de muerte solamente fue Yeshua. Así que ponte abusado si ya te bautizaste. Esto no lo enseñan las religiones de hoy en día, no les advierten el peligro que desconocen por los pecados de muerte. Es más, no los conocen que son pecados de muerte. A continuación nos dice algo muy importante, seguimos en el versículo, está ahí el versículo 12. El versículo dice, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley por la ley serán juzgados. ¿Sale? Esto es algo bien importante. Si pecaron sin obedecer la ley, van a morir. Sí, así como Sodoma y Gomorra. No tenían la ley de Dios porque dicen que no eran judíos. Ajá, sí, pero fueron juzgados por pecadores, por infractores a la ley. Sí, así que infringir la ley es muerte. Así como los que conocen la ley y pecan, van a ser juzgados por pecadores. Versículo 13, y es el que viene la controversia, que entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Entonces, ahí te va, te lo voy a explicar de otra manera. Te voy a poner, ¿sí? Un ejemplo usando las dos citas de Pablo, la cita de apoyo de hoy, y luego la cita de la carta a los Gálatas, es decir, Romanos 2.13, vamos a la imagen, ahora sí, 2.13 y Gálatas 2.21. Perdón. Dice así, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Está con amarillo y negro. Entonces, ¿te justifica o no te justifica la ley? Sí.
Entonces, ¿por qué dijo a los Gálatas esto? No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces en vano murió Cristo. Ah, caray. Ahí nos está diciendo que entonces la justicia no es por la ley, y en Romanos nos dice que seremos justificados, que es justicia, por cumplir la ley. No estoy de acuerdo, ¿no? Qué contradictorio, ¿no es cierto? Primero le está diciendo a los romanos que sí te justificas, y ahora a los Gálatas les dice que no. Que entonces en vano murió Cristo si tú crees que por la ley te vas a justificar. Es una contradicción. Entonces, a los romanos que sí y a los Gálatas que no. Por fin, decídete, ¿no? Pablo, ponte de acuerdo. El detalle es porque faltan más palabras para poderlo entenderlo. Falta conocer el contexto para saber de qué está hablando Pablo. A los Gálatas les están diciendo que él vino, les dio el evangelio, les dijo que por medio de Yeshua podían regresar a casa, y vienen unos judíos y les dicen, de hecho de los séquito del hermano Santiago, del hermano de Yeshua, vinieron y les dijeron que se circuncidaran y que guardaran la ley, que así serían justificados. A ver, entonces, ¿dónde está la contradicción? Vamos a la siguiente imagen, aquí se los voy a poner como debió de haber sido escrito. ¿Sí? Así, Romanos 2.13, como ya lo vimos, como ya lo leímos, Gálatas 2.21, repito Gálatas 2.21 como está, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Lo que realmente está diciendo, así debió de haber sido escrito, en la ley no hay sacrificio que te justifique de pecados de muerte. En la ley no existe ninguna instrucción. Si vino un sacrificio de animales por pecados de muerte, entonces ¿para qué vino Yeshua? En vano vino Cristo. Solo en Yeshua hay perdón de pecados de muerte. ¿Sale? Romanos entonces está bien como está ahí en su pantalla. El problema está en Gálatas. ¿Ahora les queda claro? Entonces, no te puede hacer regresar a casa si no hay un sacrificio, y el único sacrificio que existe es en Yeshua, no en la ley. En la ley no existe cómo poder regresar. A los Gálatas le están diciendo que regresen sin el sacrificio de Yeshua, y a los romanos le está diciendo que tienen que guardar la ley porque vamos a ser juzgados por medio de la ley. Sí, pero en la ley a los Gálatas no existe un sacrificio para poder integrarte otra vez al pueblo, mucho menos por medio de la circuncisión. Entonces, ahí está, que nos quede claro, los que cumplen la ley serán justificados, guardemos la ley, seremos justificados. Enséñale esto a tu hermano, enséñale esto a tu prójimo, haz tu obra del día de hoy. Antes de cerrar este estudio, algunos dirán que cambié las palabras de Pablo y eso les parece pecado, eso les parece que fuera de contexto. Pero bien, lo que pasa es que estoy explicando lo que Pedro advirtió. Vamos a poner la cita de segunda de Pedro 2:15 al 16. Dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. O sea, la explicación de la salvación es bien fundamental, ¿sí? Tal como os escribe también nuestro hermano Pablo, las palabras de Pablito, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas habla de ellas, de esto, de la salvación, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, como la que acabamos de ver. A los romanos les dice que sí, y a los gálatas les dice que no, pero faltó decir, es que no te justifica de pecados de muerte. ¿Sí? Eso le faltó decir. Entonces, dice que los ignorantes y los inestables tuercen. Por eso las religiones te enseñan que no debes de seguir la ley con esa cita de los Gálatas. No debes de guardar la ley. Pero si en Romanos 2 nos está diciendo que sí, 2:13, ¿por qué en Gálatas nos dice que no? Y no lo pueden explicar, simplemente dicen que así son las cosas. Dice entonces, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Solo lo explico con el contexto de Pablo, pues no se contradice como algunos lo creen. Por lo tanto, hagamos la obra de hoy, ¿sí? Y comparte este video. Compártelo, dale like. Además, suscríbete para ver los demás videos que voy a estar agregando después de esto del Homer. Voy a seguir agregando muchos videos, ¿sí? Que voy a seguir subiendo de los mandamientos de los 613, porque son 613 los que aplican y los que ya no aplican, los que ya no son, pero ¿cuál era el objetivo de esos 613? ¿Sí? Y cuando te suscribas, activa la campanita para que te llegue un mensaje. ¿Bien? Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu be'mitzvotav betzivanu al sefirat haomer. Bendito eres, Señor Elohim, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por medio de tus preceptos y nos ordenaste el conteo del Homer. Bien, 4 semanas cumplidas, cuarto día del Homer, es decir, día 32 del Homer. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén.